Bueno, vamos a retomar donde dejamos la clase pasada. Para cada terna de elementos, ordene en forma creciente de radio atómico. Tenemos magnesio, cloro, silicio, potasio, cesio, litio, berilio, nitrógeno, calcio. Vamos a hacer uno nomás para recordar lo que estuvimos viendo en la clase pasada, y los otros tres lo van a hacer ustedes, les va a quedar de tarea. ¿Sí? ¿Qué teníamos que tener en cuenta para analizar el radio atómico de un elemento? Les pregunto. ¿El tamaño? El tamaño, el radio atómico nos indicaba el tamaño, eso está bien, ¿sí? Pero ¿qué teníamos que tener en cuenta para poder comparar los elementos? Sí o sí. Por ejemplo, acá tengo magnesio, cloro y silicio. ¿Qué tenía que ver del magnesio, el cloro y del silicio para poder compararlos y determinar cuál era más grande? A El ver, grupo acuerdo. El grupo y el periodo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la tabla periódica. Tiqui, tiqui, acá la tengo, tabla periódica. Magnesio, ¿quiénes eran? A ver, ¿se acuerdan o no? Magnesio. Cuidado con ese micrófono. Acá, fíjense. Magnesio, cloro y Lejano. silicio. Bueno, está bien, déjame. Magnesio, cloro y silicio. Magnesio, cloro y silicio. Si los tengo que comparar respecto de su radio atómico, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué tenía que tener en cuenta? ¿Están en el mismo periodo? Eh, Uy, me atoré saliva. Está en el mismo periodo, muy bien. Y si estaba en el mismo periodo, ¿qué me tenía que acordar del radio atómico en el mismo periodo? O sea, de izquierda a derecha, ¿qué le pasaba al radio atómico? Y de arriba para abajo, ¿qué le pasaba al radio atómico? De Aumentaba el izquierda macizo a efectivo. derecha aumenta. ¿De izquierda a derecha aumenta el radio atómico, sí o no? No, disminuye. Bien, de izquierda a derecha aumenta el Z Ah, efectivo, ¿sí? ah. Pero de izquierda a derecha disminuye el radio atómico. Disminuye el radio atómico. Y de arriba para abajo, habíamos dicho que aumentaba, pero no es el caso. Ahora no me molesta si, lo que pasa arriba para abajo, porque están todos en el mismo periodo. Entonces, si tengo que decir cuál es el más grande de todos estos, ¿cuál va a ser el más grande? El magnesio. El magnesio es más grande que el silicio es más grande que el cloro. ¿Está bien lo que dije o no? El magnesio es más grande que el silicio es más grande que el cloro. ¿Eso está bien? Sí. Perfecto. Vamos a ver con ese análisis que acabamos de hacer. El magnesio es más grande que el silicio y el cloro, el silicio es más grande que el cloro. Entonces, en forma creciente de radio atómico, ¿cómo debería poner? Cloro, uy, el cloro, el silicio Silicio. y el Magnesio. magnesio. Esa sería forma creciente de radio atómico. ¿Se dan cuenta cómo se hace? ¿Sí? Recuerden que tengo que ir a la tabla periódica y para mirarlo. Si yo me fijo en la tabla periódica, tengo el potasio, el cesio y el litio, están todos en el mismo grupo. ¿Sí? Están todos en el mismo grupo. Entonces, si están todos en el mismo grupo, el potasio, el cesio y el litio, el más grande de todos va a ser el que esté en el grupo con el periodo más grande. Y el más chico va a ser el que esté con el periodo más chico. ¿No? Entonces, eso lo puedo acomodar. Bueno, y berilio, nitrógeno y calcio se los dejo a ustedes. ¿No? Pero acá tienen para analizar. Muy bien, vamos a continuar. Los que no estuvieron en la clase pasada, por favor, pónganse al día con lo que vimos en la clase pasada para seguir avanzando. Radio iónico. ¿A qué le suena radio iónico?
Nosotros recién teníamos radio atómico. El radio atómico era el tamaño que iba a tener un átomo. ¿Y radio iónico qué va a hacer? ¿Qué les parece? ¿El tamaño que va a tener quién? Unión. Un ion, justamente. Puede ser un catión o puede ser un anión. Y puede ser un catión o puede ser un anión. Cualquiera de los dos. Entonces, cuando hablamos de cationes o de aniones, perdón, de cationes o de aniones, tenemos que saber que los elementos con los que estamos trabajando han ganado o perdido electrones. Han ganado o perdido electrones. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una variación respecto de su radio atómico. Yo voy a poder comparar a los elementos que ganan o pierden electrones respecto del elemento neutro. ¿Sí? Respecto del elemento neutro. Yo voy a anotar algo acá, que ustedes espero les quede claro y lo usen siempre. Miren lo que voy a anotar. Antes de explicarles cualquier cosa, vamos a poner así. Yo tengo un elemento neutro. Elemento neutro. Elemento. Escúchenme a mí. Deja el teléfono. Deja el teléfono. Me acabo de dar cuenta que tenías el teléfono en la mano. ¿Lo dejaste o no? Escuchá a mí. ¿Sabe por qué digo eso? Porque ayer me llamó una madre pidiéndome por favor que lo rete a su hijo porque mientras estaba en clase es su hijo, un varón. Mientras estaba en clase usaba el teléfono. Deja el teléfono. Yo tengo un elemento neutro. ¿Sí? Tengo un elemento neutro. A su vez, voy a tener su catión y voy a tener su anión. Un elemento neutro, y ese elemento neutro vamos a hacer de cuenta como que puede formar un catión, o sea, perdió electrones, y un anión, o sea, ganó electrones. Escuchen lo que les voy a decir ahora. ¿Sí? El elemento neutro siempre va a ser más. Escuchen lo que les voy a decir. El elemento neutro siempre va a ser más grande que su propio catión. El elemento neutro siempre va a ser más grande que su propio catión. Y el elemento neutro siempre va a ser más chico que su propio anión. ¿Y esto por qué? Cuando yo tengo un elemento que es neutro, tengo la misma cantidad de protones que de electrones. ¿Eso queda claro o no? Tengo la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces, Sí. bien. Cada protón se va a encargar de agarrar a un electrón. Ahora, si yo le saco un electrón, automáticamente tengo más protones que electrones. Con lo cual, el núcleo puede atraer con más fuerza a menos electrones de los que tenía. Eso achica el radio, ¿sí? Lo hace más chico. Entonces, el elemento neutro siempre va a ser más grande que el catión. Y cuando el elemento neutro gana otro electrón, paso a tener más electrones que antes, que protones, perdón. Por lo tanto, aún hay siempre un electrón que me va a quedar suelto. Entonces, cada vez que lo quiero ir a agarrar, no voy a poder. Por lo tanto, el anión siempre va a ser más grande que el elemento neutro. ¿Sí? Siempre va a ser más grande que el elemento neutro. Esto que les acabo de escribir es la base para entender qué es lo que pasa con un elemento su catión o un elemento su anión. Pero no es la única forma de comparar los radios iónicos que vamos a ver. Hay diferentes radios iónicos que voy a poder comparar. Por eso, la primera que vamos a analizar es qué le pasa a un elemento con su catión y qué le pasa a un elemento con su anión. El elemento neutro siempre es más chico que el mismo elemento anión. El elemento neutro siempre es más grande que el mismo elemento catión. ¿Sí? Copien lo que está en el pizarrón, por favor. Básicamente lo que está escrito acá en los cuadraditos rosa es lo que les expliqué recién. ¿Sí? Yo tengo acá el catión litio. El catión litio, ¿qué es lo que sucedió? Perdió el litio un electrón. ¿Sí? Al perder un electrón, eso va a hacer que tener una carga nuclear determinada para menor cantidad de electrones. ¿Sí? Entonces, se hace más pequeño.
Y en el anión fluoruro, que ustedes tienen acá, ¿sí? Gana un electrón, tiene un electrón de más, por lo tanto, eh, tengo un electrón más que protones, por eso se va a generar una repulsión entre los mismos electrones que se van a querer alejar un poco más. Va a crecer mucho el radio. ¿Sí? Esto primero que nada. Segundo, cuando yo comparo radios iónicos, tengo varias formas de comparar a los elementos. ¿Sí? La que les acabo de explicar es el tercer punto, el que ustedes ven acá. Dice, iones que tienen diferente carga, pero se forman a partir del mismo elemento. Y los iones que tienen diferente carga y se forman a partir del mismo elemento, nos van a dar lo que les acabo de decir. Un elemento puedo tener su catión y su anión. ¿Sí? En líneas generales lo que tienen que saber es lo siguiente. Mientras más positiva va a ser la carga, en este caso, en el punto 3, mientras más positiva sea la carga, más pequeño va a ser el radio. Mientras más positiva es la carga, más pequeño va a ser el radio. Mientras más negativa es la carga, mayor será el radio. Esto cuando hablamos de iones que tienen diferente carga, pero se forman a partir del mismo átomo. ¿Sí? Por ejemplo, hierro 2 más y hierro 3 más. Hierro 2 más y hierro 3 más. ¿Cuál va a ser más grande? ¿El hierro 2 más o el hierro 3 más? Y hierro 3 más va a ser más grande. ¿Segura? No, el 2 más. El 2 más. Mientras más positiva es la carga, más chico va a ser el elemento. ¿Sí? Ah, ok. Mientras más positiva es la carga, más chico va a ser el elemento. ¿Sí? Ojo con eso, tengan cuidado. ¿Eh? Recuérdenlo muy bien. A ver, esto ya lo analizamos, es lo que estuvimos viendo recién. Si quieren lo anoto acá, vamos a anotarlo, lo anoto chiquitito, como para que les quede. Lo pongo más chica. Lo anoto acá para que les quede, mientras más positivo elemento, más pequeño el radio. ¿Sí? Esto, para tenerlo en cuenta, lo dejo anotado ahí por las dudas. ¿Sí? Después me dicen, tengo elementos que son isoelectrónicos, o sea, tengo dos elementos que tienen la misma cantidad de electrones. ¿Sí? Elementos que tienen la misma cantidad de electrones. ¿Por qué hago hincapié en esto? Y la palabra isoelectrónico la venimos viendo hace un montón. Cuando nosotros tenemos elementos isoelectrónicos, tienen la misma cantidad de electrones, no necesariamente van a tener la misma cantidad de protones. Obviamente, no tienen que tener la misma cantidad de protones. ¿Sí? Tienen la misma cantidad de electrones. Voy a usar el pizarrón. Vamos a hacer una cosa, lo voy a hacer acá abajo. Y no borro lo que está de arriba. A ver. Vamos a hacer lo que dice el punto 1. Sería punto 1, elementos isoelectrónicos. ¿Sí? Elementos isoelectrónicos. ¿Ya? Misma cantidad de electrones. Cuando nosotros tenemos elementos isoelectrónicos, voy a buscar un poquitito la letra. Como por ejemplo, vamos a poner acá al flúor con carga negativa, al neón y al sodio con carga positiva, flúor con una carga negativa, al neón neutro y al sodio con una carga positiva, y yo me pongo a analizar a estos tres elementos, el flúor con una carga negativa tiene ¿cuántos electrones?
¿Cuántos? 10. 10, muy bien. ¿El neón cuántos electrones tiene? Tiene 10 electrones. Este tiene 10 electrones. Y este tiene 10 electrones. Todos tienen 10 electrones, ¿sí? Con lo cual son isoelectrónicos. Todos tienen la misma cantidad de electrones. Pero ¿qué pasa con estos elementos? ¿Tienen la misma cantidad de protones o no? No. Tienen Z igual a 9, Z igual a 10 y Z igual a 11. ¿Sí? Z igual a 9, Z igual a 10 y Z igual a 11. Vamos a poner acá. Z igual a 9, Z igual a 10, Z igual a 11. Mientras más grande es el Z, mientras más grande es el Z, mayor Z, mayor será la cantidad de protones que hay en el núcleo. ¿Eso todo el mundo lo tiene claro? A mayor Z, mayor cantidad de protones. Sí, Mati. Gracias. En el núcleo. ¿Sí? Entonces les pregunto algo. ¿Cuántos protones atrae a estos 10 electrones? 9. 9, muy bien. ¿Cuántos protones atraen a estos 10 electrones? 10. ¿Y cuántos protones atraen a estos 10 electrones? 11. 11. ¿Cuál les parece que va a agarrar más a sus electrones? ¿El sodio más o el flúor menos? El sodio. El sodio, ¿sí? A mayor Z, mayor cantidad de protones en el núcleo. Por lo tanto, más fuerte agarra los electrones de la nube electrónica. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a agregar esto. Por lo tanto, más fuerte, vamos a decir agarra, es la palabra, ¿no? Es una palabra que estoy usando ahí. Más fuerte agarra los electrones de la nube. ¿Sí? ¿Esto va a hacer que el elemento sea más grande o más chico? Más chico. Más chico. Esto hace, esto hace que el elemento disminuya su radio. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. ¿Sí? Cuando tenemos elementos isoelectrónicos, el más grande va a ser el que tenga menor Z. Lo vamos a escribir acá directamente. Cuando tenemos elementos isoelectrónicos, el más grande es el de menor Z. El más grande es el de menor Z. ¿Sí? Esto es importantísimo que lo tengan en mente. O sea, ¿cuál de estos es el más grande de los tres? El flúor. El flúor con carga negativa, el fluoruro. Ojo con eso, ¿sí? El flúor con carga negativa. ¿Estamos? Y después, ¿quién le sigue? El neón. Neón. Y último, El sodio. eso. Muy bien. Copien lo que está en el pizarrón.
Iones que tienen... Muy bien. Y ahora nos va a quedar explicar qué es lo que pasa con los iones que tienen la misma carga y se forman a partir de átomos del mismo grupo periódico. Eso se los voy a mostrar con una tabla periódica. Ahora les muestro, pero tengo que borrar esto. Bueno, entonces, lo que nos queda ver ahora es los iones que tienen la misma carga y se forman a partir de átomos del mismo grupo periódico. O sea, están en el mismo grupo. En el mismo grupo. ¿Sí? Fíjense. Vamos a ir a la tabla periódica y agarramos cualquiera. ¿Sí? Agarramos un grupo en particular. Voy a agarrar este. No, sí, lo voy a agarrar. Fíjense que me quedo con el grupo 2A. Este donde está berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y demás. ¿Sí? Este grupo que está acá, a medida que yo le voy sacando electrones, se va a volver isoelectrónico con el gas noble más cercano, que es el helio. ¿Sí? En este caso el helio, si le saco 2 electrones, va a quedar igual al helio. Este si le saco 2 electrones va a quedar igual al neón. Si le saco 2 electrones va a quedar igual al argón y así sucesivamente. Lo cual realmente no me interesa demasiado. Lo que sí me interesa es que este va a quedar con 2 más, este va a quedar con 2 más, y este va a quedar con 2 más. Les pregunto algo, sin sacarle los electrones, de los 4, ¿cuál era el más grande? De los 3, perdón. Entre este y este, sin sacarle los electrones, ¿cuál era el más grande? El calcio, Era el calcio, perfecto. ¿Y ahora cuál va a ser el más grande? el berilio. ¿Seguro? Miren lo que pasa. Cuando yo vengo y le saco los electrones, yo tenía acá el calcio, por ejemplo, tenía este tamaño, ¿no? Vieron que tienen distintos niveles de energía, ¿no? Entonces vamos a hacer cuenta como que acá hay un montón de niveles de energía más. Ese que estaba acá era el calcio, ¿sí? El que viene después era el magnesio. Vamos a poner acá el magnesio. El magnesio venía así y adentro tenía más niveles de energía. Y después tenía al berilio, que venía así. ¿Tá? Si yo le saco los 2 electrones, vamos a hacer de cuenta, acá tengo 2 electrones, tac, tac, acá tengo 2 electrones, tac, tac, y que acá tengo 2 electrones, tac, tac. Si yo le saco los 2 electrones al calcio, le estoy sacando todo el último nivel de energía, completo. Estoy sacando los 2 electrones, le saco el último nivel de energía completo. Si yo le saco los 2 electrones al magnesio, le estoy sacando el último nivel de energía completo. Y si le saco los 2 electrones al berilio, le estoy sacando el último nivel de energía completo. Entonces les pregunto de nuevo, si yo le saco a todos la misma cantidad de electrones, ¿qué le pasa al radio atómico? Se hace más chico. O sea, el calcio se hace más chico respecto de el calcio, perdón, el calcio 2 más se hace más chico respecto del calcio. El magnesio 2 más se hace más chico respecto del magnesio.
y el berilio 2 más se hace más chico respecto del berilio. Ahora, ¿quién es más grande? ¿El calcio, el magnesio o el berilio 2 más? Cuando son todos cationes. El calcio. Calcio. Siempre va a seguir manteniéndose igual. Si yo a elementos que están en el mismo grupo les saco o les agrego la misma cantidad de electrones, la comparación es igual a la del radio atómico. ¿Sí? Siempre el que está más abajo en la tabla periódica va a ser el más grande. ¿Sí? Siempre el calcio va a ser más grande que el magnesio, el magnesio más grande que el berilio. Eso se va a respetar. ¿Sí? Si yo estoy en el mismo grupo y le saco la misma cantidad de electrones o le agrego la misma cantidad de electrones, se va a seguir respetando lo que habíamos visto en la clase pasada de cómo reconocer un elemento más grande o más chico respecto de su radio atómico. Es por eso. ¿Sí? Esa es la manera y es lo que tienen que tener claro. Cuando hablamos de elementos que están en el mismo grupo periódico, se va a respetar lo mismo que nosotros habíamos visto para el radio atómico. Mientras más abajo está en el periodo, en los periodos, ¿sí? O sea, más abajo está en el grupo, tac, 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 más grande va a ser. No importa que yo le haya agregado o le haya sacado electrones. Estos están en el mismo sistema periódico y tienen la misma cantidad de carga. O sea, 2 más, 2 más, 2 más. O no sé, si me vengo acá, por ejemplo, al nitrógeno tengo 3 menos, 3 menos, 3 menos, va a pasar lo mismo. El arsénico va a seguir siendo más grande que el fósforo y el fósforo va a seguir siendo más grande que el nitrógeno. ¿Por qué? Porque les agregué a todos 3 electrones. ¿Sí? Siempre que estén en el mismo grupo periódico, se va a respetar lo que habíamos visto para radio atómico acá en el grupo. Para radio atómico en el grupo. Siempre que tengan la misma cantidad de carga. Bien. Fíjense el ejercicio que está acá abajo. Dice, identifique las esferas mostradas aquí con cada uno de los siguientes iones. Tengo azufre con 2 cargas negativas, magnesio con 2 cargas positivas, flúor con una carga negativa y sodio con una carga positiva. Ustedes me tienen que decir a cuál corresponde cada uno de ellos. ¿Sí? La más grande de todas. Primero tienen que ubicarse en la tabla periódica, ir a buscar una tabla periódica. Eso es lo primero que tienen que hacer. Y una vez que tengan la tabla periódica, les pregunto. A ver, vamos a hacer así. Me voy a anotar acá. A ver, así no me los olvido. Azufre con 2 cargas negativas, magnesio con 2 cargas positivas, flúor con una carga negativa, sodio con una carga positiva. Estos son los que tengo acá. ¿Sí? Vamos a la tabla periódica. Si yo los tengo que ordenar de más grande a más chico, ¿cómo los ordenaría a estos que están acá? Ubiquemos a los elementos. Miren. Azufre con una carga, con 2 cargas positivas. El azufre con 2 cargas, acá está el azufre. ¿Sí? Magnesio, acá está el magnesio. Flúor, acá está el flúor. Sodio, acá está el sodio. Les pregunto algo, antes de seguir haciendo cualquier cosa. El magnesio 2 más, el flúor con una carga negativa y el sodio más, ¿cómo son entre sí estos tres? ¿Cómo son entre sí esos tres? Isoelectrónicos. Son isoelectrónicos. Muy bien. Y si son isoelectrónicos, ¿cuál va a ser el más grande de todos? El azufre. Entre estos tres estoy preguntando. Ah, entre esos tres. El flúor. El flúor, muy bien, va a ser más grande que ¿quién? Acuérdense que si son isoelectrónicos, el que tiene el Z más chico es el más El grande. sodio. ¿De quién? El sodio, muy bien. ¿Y después quién viene? El magnesio. El magnesio. Muy bien. Si yo tengo que comparar, los voy a comparar de esta manera. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es el azufre respecto del
cómo es el azufre respecto del flúor. Sí o sí. Ni siquiera necesito compararlo con todos los demás. ¿Más grande o más chico? Más grande, ¿Por qué? Está bien lo que dijiste. porque está más a la derecha de la tabla. No, no es por eso el porqué. Es más grande porque tiene una capa más que el flúor. ¿Sí? Tiene una capa más de electrones, completa, porque está en el periodo 3. A este, al azufre, no lo puedo comparar por ser isoelectrónico, porque no son isoelectrónicos. Solo lo puedo comparar por justamente que tiene un número cuántico principal, tiene el número cuántico principal más grande. Entonces me va a quedar que el azufre es más grande que el flúor, que es más grande que el sodio, en este caso porque son cationes. El azufre con dos cargas negativas es más grande que el flúor con carga negativa, que es más grande que el sodio con carga positiva, y que el magnesio con dos cargas positivas. Este es el análisis que tengo que hacer, ¿por qué? Porque los tres primeros que vi son isoelectrónicos, y el azufre con carga negativa tiene una capa más. Si tengo que venir acá a los círculos, con lo que escribimos recién, ¿sí? ¿Cuál es el más grande de todos? Que me dijeron bien recién. Este que está acá, ¿para quién es? Para el azufre. El azufre, perdón. Recuerden que acá esto es lo que nosotros habíamos escrito. ¿Sí? Pongo acá que se ve bien. Traigo acá los más y los menos. Miren, esto habíamos anotado. Yo lo estoy trayendo porque me quedo acá arriba. Miren, sodio. Entonces, ¿la esfera más grande para quién es? Bien me dijeron recién. La más grande para el azufre. ¿La esfera mediana para quién es? Para el flúor. Para el flúor. La que le sigue, Sodio, obvio. Y la más chiquita, magnesio. magnesio. Y así comparo los radios iónicos de los elementos. Sería la otra forma de comparar los radios iónicos. Siempre tengo que estar teniendo en cuenta qué es lo que conozco de cada uno de los elementos. Copien el ejercicio y marquen la respuesta correcta. En resumen, básicamente. Iones isoelectrónicos. Los iones que tienen mayor carga negativa siempre son más grandes, que es lo mismo que decir que aquellos elementos que tienen el Z más pequeño. ¿Sí? Siempre son más grandes. Dice, los iones que tienen la misma carga y se forman a partir de átomos del mismo grupo periódico, los iones de los átomos que tienen mayor número atómico siempre son más grandes cuando están en el mismo grupo, pero son iones. Y después dice, iones que tienen diferente carga, pero se forman a partir del mismo átomo, los iones con menor carga positiva siempre son más grandes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Aquellos que tienen más carga positiva son más chicos, es lo mismo. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas de decirlo es lo mismo. O sea, lo que estuvimos charlando recién, pero dicho con otras palabras. ¿Sí? Bueno, a ver, dice, indicar si los siguientes enunciados son correctos o incorrectos, justificar las respuestas. Esto le voy a poner, voy a sacar una captura y lo van a hacer ahora de tarea. ¿Sí? Ya les saqué una captura, así que no se preocupen. El tercero de los puntos ya lo vieron, pero todo esto que está acá, les saqué una captura, lo van a hacer en un ratito. ¿Sí? Como para practicar. Sobre todo, la relación que existe entre las propiedades periódicas y la configuración electrónica. Vamos a indicar el siguiente y decir cuál es verdadero o falso. Esto les va a quedar de tarea.
Ya tienen una tarea. Ya les saqué una captura, no se preocupen. Pero les muestro. Dice, un electrón que se encuentra en el subnivel 4p tiene menor energía que uno que se encuentra en el 4f. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de esto? Si está en el 4p, ¿cómo hago para darme cuenta si tiene mayor o menor energía que está en el 4f? Lo vimos en la clase pasada. Acuérdense la suma de n más l. ¿Sí? Número cuántico principal n es 4, p es 1, 4 más 1, ¿sí? 4 más 1 me da 5, 4 más f es 3, o sea, 4 más 3 es 7. El que tiene menor energía va a ser el que da la suma de n más l más pequeño, o sea que el que tiene menor energía es el 4p. ¿Sí? Tienen que, y en base a eso, dicen si es verdadero o falso, o si es correcto o incorrecto. ¿Sí? Bien. Energía de ionización. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que difícilmente van a comprender nuevos conceptos si no conocen los conceptos anteriores, porque están todos relacionados uno con otro. Uno con otro. Hoy, por ejemplo, cuando yo dije isoelectrónico 25 veces, si alguien todavía no sabe lo que es isoelectrónico, no tiene ni idea de lo que yo dije. Es como que les hablé en japonés. Acá pasa lo mismo. Si ustedes todavía no conocen la definición de Z efectivo, que la dimos en la clase pasada, les va a empezar a pasar que todo lo que yo les diga no lo van a poder ver. Les va a costar asimilarlo. Y esto se los voy a decir y se los digo muy en serio. Yo la clase la termino a las 12:30, 1, 2 de la tarde, si quieren. Después tendrán física, se liberarán a las 4. Ustedes no están libres desde las 4 hasta el otro día. Tienen que estudiar desde las 4 hasta que me vuelven a ver a mí. Porque si no, no van a entender ninguno de los nuevos conceptos, no van a poder hacerlo. Ya sé que ustedes tienen sus tiempos, que son libres, almas brillantes y un montón de cosas, ¿sí? Pero si no estudian, no me van a poder seguir el hilo. ¿Queda claro eso? ¿Por qué les digo esto? El Z efectivo es la fuerza con la que el núcleo atrae a los electrones de valencia. Si yo quiero arrancarle un electrón a un elemento, yo quiero arrancarle un electrón a un elemento, voy a necesitar arrancar el electrón, obviamente que está más fácil para arrancar, y los electrones que son los más fáciles de arrancar son los que están en la capa de valencia, justamente. Ahora les pregunto algo, ¿para ustedes va a ser más fácil o más difícil arrancar un electrón si el Z efectivo es fuerte? Si yo tengo un Z efectivo grande, ¿les parece que va a ser fácil o difícil arrancar un electrón? Más Mientras fácil. más grande es el Z efectivo, más fuerza hace el núcleo hacia la capa de valencia. Entonces pregunto de nuevo, si yo tengo que arrancar un electrón, ¿va a ser más fácil o más difícil arrancarlo si el Z efectivo es grande? Más fácil. Más difícil. Más difícil. Si el núcleo hace fuerza para quedarse con los electrones, mientras más fuerza hace el núcleo para quedarse con los electrones, a mí más me va a costar sacárselo. ¿Sí? Si hace mucha fuerza para quedárselo, me va a costar más sacar. ¿Sí? Ese concepto es importante que lo tengan en cuenta. A mayor Z efectivo, más fuerza yo tengo que hacer para arrancar electrones. ¿Y por qué rompo los quinotos con esta definición? La energía de ionización, también conocida como potencial de ionización, cualquiera de las dos definiciones está bien, es la energía mínima necesaria para remover un electrón de un átomo. La definición dice para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso en su estado fundamental. Esa es la definición formal. Pero lo importante acá es que
La energía de ionización o potencial de ionización es la energía que yo necesito para sacarle un electrón a un elemento. O sea, tengo que convertir un catión monoatómico, o sea, perdón, tengo que convertir a un elemento en un catión monoatómico. O sea, le tengo que sacar un electrón a un elemento. Esa es la definición de energía de ionización o potencial de ionización. Mientras más grande es el potencial de ionización, más difícil va a ser sacarle el electrón al elemento. Mientras más grande es el potencial de ionización o la energía de ionización, más difícil va a ser arrancarle un electrón a un elemento. ¿Sí? ¿Esto qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que si la energía de ionización o potencial de ionización es un número alto, es difícil sacarle electrones al elemento. ¿Sí? En líneas generales, los elementos no metálicos tienen mayor energía de ionización que los elementos metálicos. Eso es algo que tienen que tenerlo bien clarito y que es muy, muy importante. Es más fácil sacarle un electrón a un metal que a un no metal. Para decirlo de otra forma más simple todavía. Entonces, nos da una idea, la energía de ionización o potencial de ionización, de cuán fuertemente están unidos los electrones al elemento. Mientras más alta es la energía de ionización, más fuertemente los electrones están unidos al elemento. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta. ¿Sí? Copien lo que está en el pizarrón, que es lo que acabo de decir, pero más cortito. La energía necesaria puede ser en kilojoules o en kilocalorías para arrancarle un electrón a un elemento, en este caso el elemento es el nitrógeno, dando como resultado un catión monovalente. Catión monovalente. En este caso nitrógeno. ¿Sí? La definición dice que es de un átomo en estado gaseoso en su estado fundamental, es porque todos los átomos tienen que estar, todos los átomos tienen que tener las mismas características para poder realizar la comparación, si no, no sirve. ¿Sí? Perfecto. Vamos a volver acá a la tabla periódica que tanto nos gusta utilizar. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que las propiedades periódicas las íbamos a analizar de dos maneras. Las íbamos a analizar de arriba para abajo o de izquierda a derecha. O de derecha a izquierda, como ustedes quieran. Cualquiera acá. ¿Sí? Sea en el mismo grupo o en el mismo periodo. Vamos a empezar a trabajar en el mismo periodo. Miren, yo voy a agarrar, voy a buscar acá, lo voy a poner acá. Me voy a quedar con los elementos que están acá en la tabla periódica. Me voy a quedar particularmente con estos tres. Estoy queriendo borrar este. Me voy a quedar particularmente con, insisto, estos tres que están acá. Podría haber elegir los de abajo, no pasa nada. Con los de abajo por ahí se nota un poquito. Porque tienen más electrones. Boro, carbono, nitrógeno. Boro, carbono, nitrógeno. ¿Sí? Tengo tres elementos de la tabla periódica. ¿Cuál es el Z efectivo del boro? ¿5? No. ¿Cómo se calculaba el Z efectivo? ¿Podía calcularlo o podía hacer algo que era lo mismo? Z efectivo. Z efectivo del boro es 3.
Z efectivo del carbono es 4. Z efectivo del nitrógeno es 5. ¿Por qué sé esto sin hacer ninguna cuenta? ¿A qué es igual el Z efectivo? El número del grupo. Al número de grupo. Para elementos representativos, el Z efectivo es igual al número de grupo. Entonces, Z efectivo del boro vale 3, Z efectivo del carbono vale 4, Z efectivo del nitrógeno vale 5. Muy bien. Les pregunto algo. Mientras mayor es el Z efectivo, ¿se atrae con más fuerza o con menos fuerza la capa de valencia? Más fuerza. Con más fuerza. Entonces, ¿a quién va a ser más fácil arrancarle un electrón? ¿Al nitrógeno, al boro o al carbono? Al boro. Al Al boro. boro va a ser más fácil arrancarle un electrón que al carbono, y al carbono va a ser más fácil arrancarle un electrón que al nitrógeno. Que sea más fácil arrancarle uno que al otro no quiere decir que sea fácil. Esto es una comparación entre uno y otro. ¿Esa queda claro? O sea, yo estoy comparando al boro con el carbono con el nitrógeno. No quiere decir que sea fácil arrancar electrones, porque estos son no metales. Los no metales suele ser difícil. Pero, si tengo que comparar entre el boro, el carbono y el nitrógeno, el boro es más fácil arrancarle un electrón que el nitrógeno. Lo que nosotros vamos a decir como una regla general es que a mayor Z efectivo, a mayor Z efectivo, mayor energía de ionización. Acuérdense, EI, energía de ionización. También pueden poner potencial de ionización, PI, que es lo mismo. ¿Sí? Energía de ionización o potencial de ionización, que es lo mismo. A mayor Z efectivo, mayor potencial de ionización. O sea que nosotros vamos a decir que de izquierda a derecha, el potencial de ionización o energía de ionización aumenta. Aumenta el potencial de ionización. Recuerden que es lo mismo, ¿sí? De izquierda a derecha aumenta. Si quieren escribo todo completo. De izquierda, derecha, la periódica, aumenta el potencial de ionización. ¿Sí? Muy bien. Esto cuando hablamos de izquierda a derecha. ¿Sí? Izquierda a derecha. Ahora tenemos que analizar qué pasa de arriba para abajo. ¿Sí? Tenemos que analizar qué pasa de arriba para abajo. De arriba para abajo los Z efectivos no nos cambian la vida, porque todos los elementos que están en el mismo grupo tienen el mismo Z efectivo, con lo cual no me sirve de mucho conocer el Z efectivo. Pero sí pasa a ser particularmente importante el tamaño de los elementos. Me voy a quedar acá con el grupo este que está acá dentro. Me voy a quedar con estos que están acá. Estos cuatro. Podría usar estos cuatro o podría usar cualquiera. Me da lo mismo, pero esto me queda más prolijo. Y voy a analizar qué es lo que le pasa a los elementos de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Les pregunto algo. Para ustedes, ¿qué va a ser más fácil? ¿Arrancar un electrón que está cerca del núcleo o que está lejos del núcleo? Cerca. ¿Es más Más, fácil arrancar un electrón que está cerca del núcleo o lejos del núcleo? más lejos. Mientras más lejos del núcleo está, más difícil va a ser arrancar el electrón. Mientras más lejos del núcleo está, más difícil va a ser arrancar el electrón. Y esto me sirve tanto para el periodo como para el grupo. Pero mientras más lejos del núcleo está, más fácil va a ser arrancar el electrón. El flúor, el cloro, el bromo y el yodo tienen todos el mismo Z efectivo. Pero hay una particularidad. Y la particularidad es que el flúor tiene una capa menos o un nivel de energía menos que el cloro tiene un nivel de energía menos que el bromo y el bromo tiene un nivel menos de energía que el yodo. ¿Sí? Por lo tanto, para ustedes, ¿va a ser más fácil o más difícil arrancar el electrón si tengo que comparar al cloro con el flúor?
¿A cuál me va a ser más fácil arrancar un electrón? Que no quiere decir que sea fácil, ¿no? Pero entre ellos dos. ¿El que tiene más cerca los electrones o el que tiene más lejos los electrones? Mientras más cerca del núcleo están los electrones, más difícil es arrancarlos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Escribí medio mal, pero con que se entienda lo que acabo de decir. Entonces lo que vamos a decir es lo siguiente. A mayor radioatómico, acuérdense que Ra es radioatómico, menor potencial de ionización. A mayor radioatómico, menor potencial de ionización. O sea que de arriba para abajo el potencial de ionización disminuye. ¿Sí? Disminuye. Es más fácil arrancarle un electrón al que está más abajo que el que está más arriba. ¿Sí? Mientras más cerca del núcleo están, más difícil va a ser arrancarlo. Entonces, mientras más es el radioatómico, o sea, mientras más grande es el elemento, más fácil va a ser arrancar los electrones. Esto sirve tanto para el grupo como para el periodo, para las dos cosas. Pero en el grupo, recuerden que siempre que voy para abajo va a ser más fácil arrancar electrones. ¿Sí? Copien lo que está en el pizarrón. Una cosa que tienen que tener en cuenta es la siguiente. Fíjense que acá dice que aumenta de izquierda a derecha y aumenta de abajo para arriba, que es lo mismo decir que disminuye de arriba para abajo. ¿Sí? El potencial de ionización o energía de ionización, a diferencia de las demás propiedades periódicas, tiene algunas excepciones. ¿Sí? Que ahora las vamos a analizar, no vienen al caso. Vamos, todavía no vienen al caso, ya las voy a analizar. Pero sí que son importantes y las tenemos que tener en cuenta. Lo que yo quiero que entiendan ahora es lo siguiente. De izquierda a derecha aumenta, ¿sí? Y esto se debe a que aumenta la carga nuclear efectiva, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y de abajo para arriba aumenta, o mejor dicho, de arriba para abajo disminuye, como ustedes quieran, porque la capa de valencia se aleja cada vez más del núcleo. Son las dos definiciones que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? ¿Cuáles son las excepciones? Esto, yo ya les saqué captura, pero no sé si lo quieren copiar, ahora vuelvo, ¿no? No se preocupen. ¿Cuáles son las irregularidades que tiene el potencial de ionización o energía de ionización? ¿Quieren copiar esto o no? Pregunto. O empiezo ya con esto. Yo voy a copiar después. No sé los demás. Bueno, Sí, seguí nomás, Mati, si querés. bueno. Ayer vinieron unos chicos a hacerme consultas, unas chicas a hacerme consultas. Me caí de culo con la carpeta que tenían esas chicas. Les aviso. Yo no sé cuánto están estudiando ustedes, pero les puedo asegurar que esas chicas es muy probable que ingresen. No podía creer la carpeta que tenían. Nunca había visto. Todo tiene anotado. Todo. Bueno. ¿Cuáles son las excepciones o irregularidades que podemos llegar a encontrar respecto del potencial de ionización? Por suerte, esas excepciones o irregularidades están relacionadas a grupos completos y no a elementos.
¿Por qué digo por suerte a grupos completos? Si ustedes van a la tabla periódica y buscan en los elementos del grupo 2A, se van a dar cuenta que la configuración electrónica se dice genérica, la configuración electrónica externa genérica de estos elementos, la del grupo 2A, genérica quiere decir que todos tienen la misma, es NS2, grupo 2A, donde N es el período, básicamente, o el nivel de energía que podemos tener. En el caso del magnesio, N será 2. ¿Sí? N será 2. Y la configuración electrónica general para los elementos del grupo 3A, la configuración electrónica externa general para los elementos del grupo 3A, es NS2 ¿sí? NP1, donde N obviamente es el número de periodo. NS2, NP. Si van a la tabla periódica van a ver que lo que les digo es correcto. Si yo reparto los electrones, me va a quedar NS2, 2 electrones acá, y NS2, NP1 me van a quedar un electrón acá, otro electrón acá, y un electrón acá. Así es como yo voy a repartir los electrones en estas casillas cuánticas para estos elementos. ¿Por qué es una irregularidad? Lo que sucede es lo siguiente. Si bien es cierto que a medida que yo voy yendo en el grupo 2A, 3A, 4A, 5A, me voy yendo cada vez más a la derecha de la tabla periódica, eso es cierto, pero como me voy cada vez más a la derecha de la tabla periódica, en teoría el Z efectivo es cada vez más grande, en teoría no, es verdad, el Z efectivo es cada vez más grande, por lo tanto, si yo debería comparar, si yo tengo que comparar el potencial de ionización del grupo 3A con los del grupo 2A, a mí me va a dar, con la generalidad que estuvimos viendo en el pizarrón anterior, que debería ser más difícil arrancar este electrón que arrancar cualquiera de estos dos. Pero la irregularidad que encontramos es la siguiente. La regularidad que encontramos es la siguiente. Si yo quiero arrancar este electrón que está acá, voy a cambiar el color. Si yo quiero arrancar este electrón que está acá, va a ser más difícil que arrancar este electrón que está acá. ¿Alguien me puede decir por qué se le ocurre eso? ¿Qué diferencia hay entre arrancar este electrón que está acá y este electrón que está acá? ¿A alguno se le ocurre por qué? Porque está pareado, puede ser. Muy bien, porque está apareado. Al estar apareado, es más difícil arrancarlo que este que está solito. Aparte, este está solito en un subnivel grande. El subnivel P tiene mucho lugar para los electrones. Entonces, particularmente cuando yo hago la comparación, ojo con esto, cuando yo hago la comparación entre el grupo 3A y el grupo 2A, es más fácil arrancar ese electrón que arrancar el del NS2. Pero estoy comparando uno con otro. No quiere decir que sea fácil, quiere decir que es más fácil arrancar este que arrancar este. Por eso encontramos nuestra primera irregularidad. ¿Cuál es la primera irregularidad? Que la energía de ionización, ¿sí?, del berilio es más alta que la energía de ionización del boro. Y esto se debe justamente a este cambio que estamos viendo. Y lo mismo pasa con el magnesio y el aluminio, que están en el mismo grupo. La energía de ionización, o la primera energía de ionización del magnesio, va a ser mayor que la primera energía de ionización del aluminio. Lo digo de nuevo por si confundí por si lo dije al revés. La primera energía de ionización del berilio va a ser mayor que la primera energía de ionización del boro. Y la primera energía de ionización del magnesio va a ser mayor que la primera energía de ionización del aluminio. Eso es lo que quise decir, si en alguno lo dije al revés, ahora lo digo bien, ¿sí? Esto se debe justamente a lo que estamos viendo acá. ¿Estamos?
Cuando hablamos de primera energía de ionización, quiere decir que le arranqué un electrón. Si me dicen segunda energía de ionización, quiere decir que le estoy arrancando el otro electrón más, el segundo electrón. Siempre la primera energía de ionización es mucho más chica que la segunda energía de ionización. Eso también lo agrego, lo aclaro por las dudas. Anótenselo por ahí. Copien lo que está en el pizarrón. Irregularidades del potencial de ionización y copien lo que está en el pizarrón. Bueno, mientras terminan de copiar, recuerden que hoy es el cumpleaños de Cristian, así que lo tienen que saludar. Y también recuerden que a mí me gustan los sanguchitos de miga y los alfajores para mi cumpleaños, eh, como regalo, ¿no? Que es el 27 de febrero. Gracias. Otra irregularidad que vamos a tener que tener en cuenta. Los elementos del grupo 5A respecto a los elementos del grupo 6A. Si nosotros miramos la configuración electrónica externa de los elementos del 5A, no la voy a andar escribiendo, se las voy a decir nomás. Si miramos la configuración electrónica externa de los elementos del grupo 5A, vamos a ver que es NS2, NP3. Pero recuerden que si es NP3, tengo que hacer primero el semillenado y recién después el llenado. Con lo cual me quedan los 3 electrones desapareados. ¿Qué eran 3 electrones desapareados? ¿Era algo muy estable o poco estable? Poco estable. ¿Muy estable o poco estable? Los apareados serían más estables. Todos apareados o todos semiapareados. Escuchen lo que les voy a decir porque ya lo dije nada más que 50 veces, así que le voy a decir como 51 veces. Si están todos apareados o todos semiapareados, o sea, con espines paralelos, como se ve acá, son las dos situaciones donde es más estable la configuración electrónica. Lo habíamos visto, ¿se acuerdan cuando les mostré la del cobre? ¿Sí? Que quedaba en D5 en lugar de ser D4 porque le robaba al S. ¿Se acuerdan de eso o no? Si no se acuerdan, vayan a estudiar. Acá pasa lo mismo. Cuando están todos con un spin, ¿sí? En spines paralelos, o sea, en cada subnivel, en cada orbital del subnivel tengo un electrón, esto es extremadamente estable, muy, 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 muy estable. Como si todos estuvieran apareados. A ese nivel de estabilidad, como si estuvieran todos apareados. Muy estable. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nosotros vamos a la configuración electrónica del grupo 6A, que es el que ustedes ven acá, cuando comparamos, vamos a encontrar a un electrón diferente a los demás, que es este que está acá. Este electrón va a ser más fácil de arrancar que este electrón que está acá, o que este o que este. Ojo con esto. No dije que sea fácil de arrancar, e insisto con esto, porque no solo no es fácil de arrancar, sino que es muy difícil de arrancar. Pero particularmente ese electrón que está ahí es más fácil de arrancar que cualquiera de los 3 del grupo 5A. Particularmente ese, ¿sí? Que está ahí. Es más fácil. No dije que era fácil, ¿sí? Es una comparación. ¿Queda claro? Es una comparación. Fácil va sin acento. ¿Estuve escribiendo fácil? No, fácil no es con acento. Sin acento. Estuve escribiendo fácil con acento todo el tiempo. Me siento muy bien. Entonces, es más fácil arrancar el electrón que cualquiera de estos que están acá. Pero no quiere decir que sea fácil. Acuérdense que arrancarle los electrones a los no metales es bastante difícil. Pero particularmente entre estos dos va a ser más fácil arrancar el electrón. ¿Sí? Esta es la otra irregularidad que tenemos que tener en cuenta. Los elementos que están en el grupo 6A, su energía de ionización va a ser más pequeña que los elementos de su primera energía de ionización va a ser más pequeña que los elementos del grupo 5A. Siempre realizando una comparación de uno con el otro. ¿Vamos? Afinidad electrónica. ¿Sí? Afinidad electrónica. La afinidad electrónica tiene que ver con la energía que va a tener un elemento
¿sí? Que va a liberar en generar un elemento cuando se asocia a electrones. Cuando un elemento tiene una afinidad electrónica alta, quiere decir que el elemento tiene mucha capacidad para atraer electrones. Un elemento va de nuevo. Un elemento con afinidad electrónica alta es un elemento que tiene mucha capacidad para atraer electrones. En general, los no metales tienen mayor afinidad electrónica que los metales. Eso es algo típico, ¿sí? Los no metales tienen mayor afinidad electrónica que los metales. ¿Sí? Esa es la afinidad electrónica, la capacidad que va a tener un elemento de atraer electrones. ¿Sí? De atraer electrones. ¿Qué es la ventaja de la afinidad electrónica? Primero que no hay ninguna irregularidad. No hay irregularidades para la afinidad electrónica. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una afinidad electrónica grande, listo, no hay ningún problema. Y lo que tengo que tener en cuenta para analizar la afinidad electrónica es la posición de los elementos en la tabla periódica, como hacemos siempre. ¿Sí? Ahora vuelvo acá. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta de la afinidad electrónica? Se las voy a hacer más rápido y más simple. Mientras mayor es el Z en el periodo, mientras mayor es el Z en el periodo, mayor será su afinidad electrónica. Mientras mayor es el Z efectivo en el periodo, mayor será su afinidad electrónica. A mayor Z efectivo, mayor afinidad electrónica en el periodo. ¿Sí? O sea, aumenta de izquierda a derecha. Y de arriba para abajo disminuye la afinidad electrónica, o mejor dicho, de abajo para arriba aumenta la afinidad electrónica, que es lo mismo. Y tiene el mismo criterio que el potencial de ionización. ¿Sí? Mientras más lejos del núcleo estoy, más difícil va a ser atraer electrones, porque la fuerza del núcleo le cuesta más llegar a la última capa de valencia. ¿Sí? Entonces, la afinidad electrónica aumenta a medida que aumenta el Z efectivo, porque mientras mayor es el Z efectivo, más fuerza tengo para atraer electrones, más fácil atraigo electrones, y de arriba para abajo va a disminuir. ¿Por qué? Porque mientras mayor es el radio atómico, ¿sí? Mientras mayor es el radio atómico, más difícil es que los electrones que tengan contacto con el núcleo. Entonces, la afinidad electrónica disminuye de arriba para abajo y aumenta de izquierda a derecha. ¿Sí? Eso es cómo va a variar la afinidad electrónica. ¿Estamos? Fíjense, acá está escrito lo que yo les acabo de decir. Copienlo. Hay una trampa mortal, y es creer que la afinidad electrónica es lo inverso al potencial de ionización, y no lo es. ¿Sí? La afinidad electrónica y el potencial de ionización no son inversos. Uno es arrancar electrones y el otro es aceptar, pero no necesariamente sus valores van a ser opuestos. ¿Sí? Ojo con eso. Son dos propiedades periódicas diferentes. Dos propiedades periódicas totalmente distintas. ¿Sí? No metan la pata creyendo que uno es el inverso del otro, porque van a escribir mal, les va a dar mal. Uno acepta electrones y el otro arranco electrones. No cede electrones. ¿Se entiende? No es que cede electrones el potencial de ionización, se los tengo que arrancar los electrones. Tengo que sacar. Por eso no son opuestos. Fíjense encima que los dos aumentan igual y los dos disminuyen igual. Los dos aumentan de la misma manera y los dos disminuyen de la misma manera. ¿Están copiando esto o no? Sí, Cópiele, cópiele. El próximo es el carácter metálico. El carácter metálico lo vamos a explicar directamente desde la posición de los elementos en la tabla periódica, y simplemente haciendo una observación para que tengan en cuenta. Simplemente una observación. A la derecha de la tabla periódica, ¿sí? Tenemos a los no metales. ¿Todo el mundo se ubica lo que digo? A la derecha de la tabla periódica, acá están los no metales. Acá, ¿ven? Acá están los no metales. A la izquierda de la tabla periódica, acá están los metales. Salvo el hidrógeno, que es una excepción. ¿Sí? Acá están los metales. Lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente.
De izquierda a derecha, en la tabla periódica, el carácter metálico, de izquierda a derecha en la tabla periódica, el carácter metálico disminuye. De izquierda a derecha disminuye el carácter metálico. Los no metales están a la derecha y a la izquierda están los metales. ¿Sí? Eso primero. Y lo otro que vamos a decir es lo siguiente. Miren, fíjense. Si yo vengo acá, a donde están los no metales, veo este que está acá, no metal. Este que está acá, metaloide, metaloide, metal. Metal. Fíjense. Este no metal. No metal, metaloide, metaloide. ¿Y este qué es? Metal. ¿Qué le pasa de arriba para abajo al carácter metálico? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta? Aumenta. Aumenta. Exactamente. De arriba para abajo, en la tabla periódica, el carácter metálico aumenta. Mientras más abajo de la tabla periódica estoy, más metal soy. Mientras más a la izquierda de la tabla periódica estoy, más metal soy. Salvo el hidrógeno, que es una excepción. ¿Sí? Entonces el carácter metálico aumenta de arriba para abajo y disminuye de izquierda a derecha. ¿Sí? Esto es igual, si se pone a pensar, a lo que pasaba con el radio atómico, que el radio atómico disminuía de izquierda a derecha y aumentaba de arriba para abajo. Entonces, si me pongo a pensar, los puedo agrupar. Fíjense. Radio atómico y carácter metálico, los dos disminuyen de izquierda a derecha, los dos aumentan de arriba para abajo. Y afinidad electrónica y potencial de ionización, los dos aumentan de izquierda a derecha y los dos disminuyen de arriba para abajo. Si se los quieren acordar, les va a venir bien. Queda uno más que tenemos que analizar, pero van a dar unos ejercicios. Capaz no analizamos la clase que viene, pero ya lo conocemos. ¿Están copiando? Fíjense. Estas son propiedades químicas y físicas que van a tener los metales y los no metales. Propiedades químicas y físicas que van a tener los metales y los no metales. Cada una de estas propiedades químicas y físicas van a estar dadas, cada una de estas propiedades físicas y químicas de los metales y los no metales van a estar dadas justamente por sus uniones químicas y aparte van a estar dadas también por la afinidad electrónica, potencial de ionización, carácter metálico, radioatómico o radioiónico. Todas esas características hacen que cada uno de los elementos tenga ciertas características o cada una de las sustancias tengan ciertas características. Esas características se replican a lo largo de toda la tabla. O sea, siempre que yo tengo un metal, voy a decir que va a ser un buen conductor de la corriente eléctrica, que van a ser un buen conductor del calor, que va a tener un brillo metálico, que suelen ser sólidos, salvo algunas excepciones, que pueden ser maleables y dúctiles. O sea, pueden dársele forma o se los puede estirar. También podemos decir que los no metales serán malos conductores de la corriente eléctrica, salvo el carbono grafito, que es un muy buen conductor de la corriente eléctrica, pero eso tiene que ver por su estructura de sp2, que son buenos aislantes del calor, salvo el carbono, en forma de diamante, que es un buen conductor del calor. No poseen brillo metálico porque no tienen electrones, no tienen mares de electrones. Pueden estar en cualquiera de los estados que nosotros analizamos. Suelen ser frágiles estados sólidos, o sea, yo los golpeo y se rompen. No pueden ser, no se los puede estirar, salvo que tengan alguna característica particular como el azufre plástico. ¿Sí? El azufre plástico se puede estirar. Eso respecto a sus propiedades físicas. Y después cada uno tendrán características químicas particulares. Una de ellas, y yo se los había dicho un montón de veces, es que los metales forman cationes. ¿Sí? Y los no metales suelen formar aniones. Esta es una característica muy, muy importante. Como la formación de distintos tipos de uniones químicas. Los metales tendrán uniones metálicas entre sí y formarán uniones iónicas con los no metales. Los no metales formarán entre sí uniones covalentes y podrán formar uniones iónicas con metales. Algunas cosas a tener en cuenta.
Los no metales suelen tener más electrones en los niveles externos de energía que los metales, ¿sí? Un no metal puede tener hasta 7 electrones en el último nivel de energía, u 8 en el caso de los gases nobles. En cambio, los metales, más de 3, 4 en algunas excepciones, podrá tener, ¿sí? Esas son características generales de los metales y de los no metales, ¿sí? Esto van a estar 1 hora y media para copiarlo, así que no lo voy a dejar que lo copien después. Esto, chicos, pregunta de parcial. Las características de los metales y de los no metales. Y vamos a pasar a la última de las propiedades periódicas que nos toca analizar. Esta última de las propiedades periódicas que nos toca analizar es la electronegatividad. Alguien que para nosotros ya es un viejo conocido. ¿Por qué? ¿Cuándo vimos que era la electronegatividad? ¿Cuándo usamos la electronegatividad? Muy bien, en uniones químicas. Cuando trabajamos con uniones químicas vimos lo que era la electronegatividad y básicamente es la tendencia que tiene un átomo a atraer electrones hacia sí en un enlace químico, ¿sí? Atraer electrones hacia sí en un enlace químico. Mientras más electronegativo es un elemento, mayor es la capacidad que tiene el elemento de atraer electrones hacia sí. Eso habíamos visto. Ahora vamos a agregar un par de cosas. Lo primero que vamos a agregar es que la electronegatividad se puede calcular, N quiere decir electronegatividad, con esta cuenta que ustedes ven acá, potencial de ionización más electroafinidad o afinidad electrónica dividido 2, les termina dando la electronegatividad. Ese es el primer concepto que tienen que tener en cuenta. El segundo concepto que es muy importante es que vamos a utilizar la escala de Pauling para la electronegatividad, que está en todas las tablas periódicas. En algunas está del lado de adelante, en otras está del lado de atrás. Siempre tienen que saber que va de 0 a 4, siendo 4 el más grande, ¿sí? Y 0 el más chico. No hay ningún elemento que tenga electronegatividad 0, pero sí hay elementos con electronegatividad muy baja, como los que están abajo de todo en la tabla periódica, abajo y a la izquierda. Cesio, francio y compañía, ¿sí? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto que acabo de decir? La electronegatividad, al igual que pasa con la afinidad electrónica y el potencial de ionización, aumenta, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba para abajo. La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba para abajo. Esto tienen que tenerlo en cuenta. ¿Por qué no soy tan insistente en esto como soy con los demás? ¿Por qué no soy tan insistente con la electronegatividad como soy con los demás? Porque está en la tabla periódica. O sea, el valor de electronegatividad está en la tabla periódica. O sea, ustedes lo pueden ir a buscar a la tabla periódica y van a encontrarlo sin ningún problema. Entonces, no soy tan insistente con cómo hago que el Z efectivo, que el radio atómico, que esto, que lo otro, porque directamente ponen a la tabla periódica cualquiera de ustedes y buscar el valor de la electronegatividad en la tabla y listo, se acabó el problema, ¿sí? No hay ni un drama. Lo puedo encontrar de una manera relativamente rápida. Entonces, por eso no me preocupo mucho, ¿sí? Pero si a mí me dicen qué elemento es más electronegativo, lo puedo comparar sin ningún problema, como venimos comparando en los anteriores, teniendo en cuenta la posición en la tabla. Aumenta de izquierda a derecha, disminuye de arriba para abajo. Esto nos da al elemento más electronegativo de la tabla periódica por lejos, que es el flúor. El flúor tiene electronegatividad 4 y es el más electronegativo de la tabla. A medida que nos vamos alejando del flúor, van bajando las electronegatividades. El oxígeno 3,5, ¿sí? El cloro 3,2, pero el más fuerte de todos es el flúor. Pues los demás, me voy alejando, también son, perdón, el cloro es 3, el nitrógeno es 3,2.
tengo los distintos valores, ¿sí? Pero los más electronegativos son los que están acá arriba. Todo lo que ustedes ven acá, nitrógeno, oxígeno, flúor, ya habíamos dicho que eran los tres más electronegativos. Estos que están acá son por lejos los más electronegativos de la tabla, por lo tanto, los que más van a tener tendencia a atraer electrones hacia sí. Esta es la definición de electronegatividad, que, como les decía, no me detengo demasiado, porque ya lo vimos cuando vimos uniones químicas. Y cuando vimos uniones químicas, una de las cosas que vimos es que gracias a la electronegatividad yo voy a poder determinar qué tipo de enlace químico voy a tener. Si las diferencias de electronegatividades entre los elementos son grandes, yo voy a estar en presencia de enlaces iónicos. Si la diferencia de electronegatividad es similar, voy a estar en presencia de un enlace covalente. Esto, insisto, ya lo vimos en uniones químicas, por eso no me detengo demasiado. Recuerden siempre que mientras mayor es la electronegatividad de un elemento, más tendencia va a tener ese elemento a formar aniones. ¿Sí? Muy bien. Copien lo que está en el pizarrón, por favor. Van a tener dos tareas. Dos tareas para entretenerse en el día de la fecha. La primera es esta. Son 8 ejercicios. ¿Sí? 8 ejercicios. Esperen que voy a arreglar este porque acabo de sacarle captura. Que tienen que completar del 1 al 8. Con las características de cada uno que ustedes están viendo acá. ¿Sí? Van a tener que organizar radioatómico, radioiónico, afinidad electrónica, ver las configuraciones electrónicas de los elementos, comparar electronegatividades o energías de ionización, entre otras cosas. ¿Sí? Recuerden que tienen las excepciones y todo eso. Yo igual en un ratito ya subo las clases, así que no se preocupen, la van a poder ver de nuevo. La primera tarea es esta. Esta tarea me la tienen que entregar para hoy antes de las 7 de la tarde. ¿Sí? Hoy antes de las 19 horas me tienen que entregar esta tarea. Y la segunda tarea es este cuestionario de tabla periódica. El cuestionario de tabla periódica, ¿sí? Completo, tiene que estar completito, completito. Me lo tienen que entregar antes del viernes. Entonces tienen una tarea para hoy antes de las 7 de la tarde y una tarea para antes del viernes, que es este cuestionario. ¿Te lo mandamos a tu correo, Mati? No, me mandan una foto de la carpeta. ¿Sí? Me mandan una foto de la carpeta, del cuestionario y de los ejercicios. El viernes yo voy a empezar la clase respondiendo todos estos ejercicios que están acá. La voy a hacer uno por uno. ¿Sí? Supónganse si son parecidos, uno lo hago y el otro lo explico. ¿Entiendes? Digo, es como el 4. Y se los explico, hagan esto, esto. Pero el viernes yo empiezo la clase explicando esto. Previo, ustedes van a tener sus 10 preguntas que les dije que les iba a tomar un parcialito de diagnóstico. Entonces, voy a explicar esto el viernes y voy a explicar esto y voy a tomarles el parcialito cuando empiece la clase. El viernes no les voy a tomar esto en el parcialito. Lo de tabla periódica, lo de configuración electrónica sí. Lo de configuración electrónica sí. Lo de tabla periódica no. ¿Vamos? Es un diagnóstico hasta configuración electrónica. Lo de tabla periódica voy a corregir esto y después vemos cómo se los tomo. ¿Estamos? Entre las 10 preguntas. Yo ya le saqué captura a los dos cuestionarios. Así que ahora se los paso en un ratito.